3. Todos creen que soy un diablo, pero realmente mi anhelo fue darle orden y paz al país, bajando el nivel de delincuencia y dándole estabilidad política al país y mejorando la economía, haciendo que compitiéramos contra el dólar. Fomenté la inversión extranjera, por ejemplo, la industrialización y el desarrollo de sectores como la minería y el petróleo. Promoví la construcción de ferrocarriles, carreteras, puertos y telegrafía, haciendo que tuviéramos contacto con diversas partes del país. Facilitó el comercio y el transporte de mercancías, haciendo que promoviéramos más la economía de México. También promoví la educación y la cultura a través de la creación de escuelas y bibliotecas, destacando intelectuales y artistas que contribuyeron al florecimiento cultural de la época. La Revolución Mexicana fue un periodo que siguió después de la Revolución Mexicana, de 1920 a 1940. Muchas de las personas pensaron que después de la Revolución Mexicana todo iba a ser color de rojas, pues ya no estaban sometidos por los españoles, pero no era así, pues después de eso hubo mucho tiempo en donde México fue muy pobre porque no tenía dinero y no era reconocido en ningún país como un país oficial, por lo que no podía pedir un préstamo en ningún país. También México después de la Revolución Mexicana estuvo por muchos años durante un mal gobierno, pues muchos eran traicioneros o tampoco no hacían las cosas bien, no se interesaban por el pueblo. Después, uno de los problemas que tuvo la revolución es que muchas personas eran analfabetas, lo que significaba que no sabían ni hablar, ni escribir, ni leer, por lo que todo el gobierno y todo lo político pasaba a los que no eran analfabetas, que eran los que sí tenían, y ese fue uno de los mayores problemas de la revolución. La Revolución Mexicana fue un periodo muy importante para la historia de México. Empezó después de la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920. El periodo se caracterizó principalmente por la consolidación del poder, en lo económico, lo social, y puede dividir en 5 cosas principales. La primera de ellas es la consolidación del poder. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles consolidó el poder en un solo partido político que se le llamó al principio Creaciones de tierras, la creación de ejidos para la redistribución de la tierra y la mejora de las condiciones de vida en los campesinos. La siguiente vendría siendo la nacionalización de la industria petrolera. 1938. México nacionalizó la industria petrolera, lo que permitió al país tomar el control de los recursos naturales y generar ingresos significativos para el gobierno. Y por último, antes de terminar, el desarrollo económico y urbanización. México experimentó un crecimiento económico y una urbanización notables gracias a políticas de industrialización y modernización que transformó la sociedad mexicana. Y luego los desafíos y conflictos sociales. A pesar de los avances, México enfrentó problemas como la desigualdad, la corrupción y la falta de democracia, lo que llevó a movimientos sociales y protestas a lo largo del siglo XX. En julio de 1877 se estrenó el primer campeonato de tenis mundial. Participaron 22 hombres ingleses y cabe recalcar que en ese momento las mujeres eran ignoradas y ya se jugaba sobre el césped. Para inscribirte a este tipo de torneos debías pagar 10 libras, que era algo muy caro para inscribirte, y también en la única cancha que habían 3 tablones. 40 espectadores lo podían ver sentados y los demás deberían de permanecer parados por el resto del torneo. Siempre se jugaban un set, incluso si el participante ganaba los 2 primeros, y para alcanzar a ganar un set deberían de ser a 6 o 5 tiros. El campeón fue Spencer Gore,
que en el partido decisivo se impuso 6-1, 6-2 y 6-4 a William Marshall. El premio fueron 12 guineas y un trofeo de plata que está evaluado en 25 libras. British Open en 1877 arranca la era Anderson. A los 34 años, Jaime Anderson fue el campeón del 17º Abierto Británico de golf. Con 160 golpes efectuales, le sacó 2 de ventaja al otro local, Bob Pingle, y estuvo 8 libras de premio. Había estado cerca de 1873 cuando finalizó en un segundo lugar, participando 24 golfistas. 6 equipos participaron de la National League de béisbol estadounidense, una de las 2 organizaciones que actualmente conforman la mejor League Baseball. Boston Red Caps ganó el torneo con comodidad. Sumó 42 triunfos y 18 derrotas. Lo escoltó Louisville Grace. Porfirio Díaz, presidente y político mexicano que logró la presidencia durante 25 años, nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez, México, y falleció el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Sus cargos anteriores fueron presidente de México de 1884 a 1911. Sus hijos fueron Amada Díaz, Porfirio Díaz y Rosa Aurora Díaz. Sus cónyuges fueron Carmen Romero Rubio y Delfina Ortega Díaz. Lugar de sepelio en París, Francia, y sus libros fueron Las Memorias de Porfirio Díaz. Durante el mandato de Porfirio Díaz, México experimentó un desarrollo económico muy alto, las industrias experimentaron una gran expansión, se construyó la Universidad General y el Teatro de Bellas Artes, además de que se extendió el comercio exterior y se invirtió capital extranjero en la explotación de los recursos del país.